Efecto fotoeléctrico. Etapa 3. Presentado por Michael Jara López, Natalie Fajardo Osma. Dirigido a la profesora Patricia Abdelrahim. Objetivo general de la práctica. Analizar los conceptos del efecto fotoeléctrico mediante el desarrollo de la práctica de laboratorio. Objetivos específicos. Comprobación del efecto fotoeléctrico, medición de la energía cinética, determinación de la constante de Planck, demostración de la independencia de la energía cinética de los electrones respecto a la intensidad de la luz. En la práctica es importante tener en cuenta los fundamentos. Dentro de ellos se considera que si se irradia luz de longitud de onda suficientemente corta, puede extraerse electrones de la superficie de determinados metales, a lo que se denomina efecto fotoeléctrico. Su energía dependerá solamente de la frecuencia de la luz incidente, pero no de su intensidad. Esta solo determina la cantidad de electrones extraídos. Este número contradice la física clásica y fue interpretado por primera vez en 1905 por Albert Einstein. Él supuso que la luz consiste en un haz de partículas, los llamados fotones, cuya energía es proporcional a la frecuencia. A continuación presentaremos los equipos de la práctica laboratorio. Dentro de los equipos de laboratorio tenemos la fuente de alimentación de 220 voltios, la lámpara de mercurio de alta presión, el diafragma de iris, el lente de 100 milímetros, la rueda de filtros con filtros de interferencia, la celda fotoeléctrica, nuestro circuito amplificador con su capacitor. Y por último tenemos el multímetro para nuestra muestra. En el multímetro ubicamos en la parte superior la medida en valor de tensión. Ubicamos el rango de 1 voltio. En la parte superior se va a visualizar el rango de 0 a 1 voltio. Conectamos el polo negativo al multímetro, el polo positivo, y procedemos a hacer la descarga del capacitor hasta que el valor de tensión sea de 0 voltios. Después de realizar la descarga del capacitor, procedemos a ubicar el filtro de interferencia en un valor de 578 nanómetros. Este valor corresponde a una intensidad de luz amarilla. Descargamos el capacitor nuevamente para tomar la lectura y tomamos el valor que nos arroja el multímetro. En este caso, 0.59 voltios. Procedemos a tomar nota del valor en la tabla de valores. Continuando con nuestras muestras, ubicamos el filtro de interferencia en un valor de 546 nanómetros. Este corresponde a una longitud de onda de color verde. Tomamos la lectura que nos arroja el multímetro. Descargamos el capacitor y esperamos hasta que el valor de tensión sea de 0. Tomamos la muestra para un valor de tensión de aproximadamente 0.7 voltios. Continuando con nuestra muestra de datos, ubicamos el filtro de interferencia en un valor de 436 nanómetros, que corresponde a una onda de color azul. Tomamos el valor en la tabla de datos
aproximadamente descargamos el capacitor y procedemos a ubicar el multímetro en la posición de 3 voltios. El valor se visualizará en la parte inferior con un valor de 0 a 3 voltios. Esperemos unos segundos hasta que cargue el capacitor y tomamos el valor arrojado por el multímetro. En este caso será aproximadamente de un valor de 1.21 voltios. Tomamos nuestra muestra en la tabla de datos. Continuando con nuestra muestra de datos, esta vez ubicamos el filtro de interferencia en un valor de 405 nanómetros. Que corresponden a una luz de color violeta. Anotamos este valor en nuestra tabla de datos y procedemos a tomar la lectura del multímetro. Primero descargamos el capacitor hasta que el valor de tensión sea de 0 voltios. Teniendo en cuenta la escala de 3 voltios y la media en el multímetro, tomamos el valor que nos arroja el voltímetro. Para este caso, esperamos hasta que se cargue el capacitor. La lectura que nos arroja es de 1.35 voltios. Análisis de resultados. Efecto fotoeléctrico. Para tener una mayor exactitud en el cálculo de la constante de Planck, realizamos la medida de tensión 5 veces para las diferentes longitudes de onda. Para el cálculo de la frecuencia, lo obtenemos de la división de la velocidad de la luz sobre la longitud de onda en nanómetros. En la tabla se muestran las diferentes frecuencias para cada una de las longitudes de onda. En la tabla también obtenemos el error para cada una de las medidas de tensión de acuerdo a la longitud de onda. Este error es comparado con un valor teórico de la práctica de laboratorio. A continuación, observamos la gráfica de tensión versus la frecuencia. En ella observamos las 5 medidas de tensión realizadas en la práctica, de las cuales obtenemos una línea de tendencia, que sería la pendiente. Este valor nos permite considerar la constante de Planck. Primero, obtenemos la pendiente tomando 2 puntos de la línea de tendencia. Este valor nos da en tensión sobre la frecuencia. Para pasarlo a julios por segundos, lo multiplicamos por una constante 1.6 por 10 a la menos 19. De esta forma obtenemos la constante de Planck. Para determinar si este valor que nos dio es aproximado o qué tanto es su diferencia con respecto a la constante de Planck original, obtenemos el error, que para nuestro caso es un error que equivale al 12%. En esta tabla se muestran los datos obtenidos en nuestra determinación de la constante de Planck. Para obtener la energía de Planck, dicha energía la obtenemos de la constante de Planck que hemos determinado por la velocidad de la luz
Todo ello sobre la longitud de onda. En esta tabla obtenemos la energía de Planck para cada una de las diferentes longitudes de onda.